Quienes me conocen, creo que este es un ejemplo que ya lo he mencionado en muchos espacios, pero es para mí imposible que no sea el primero que salta a mi corazón, a mi cuerpo y a mi mente. Y es el ejemplo de la construcción territorial de transformación social que han hecho las mujeres en Colombia, en los territorios, en el marco de conflicto armado. Para responderlo, quiero decir un poco de contexto. Estas son mujeres, madres, abuelas, hermanas, primas, miembros de comunidad que han perdido sus casas, sus tierras, sus hijos, sus hijas, sus familiares, sus esposos en toda esta situación de guerra interna. Y hay un ejemplo que a mí me parece bellísimo, que lo pongo como ejemplo, pero que creo que es solamente una representación de tantos movimientos que hay en Colombia y en el mundo, liderado por mujeres que obviamente incluyen hombres. Y es Ciudad de Mujeres. Ciudad de Mujeres es una ciudad, pequeña ciudad construida en el norte de Colombia, ladrillo a ladrillo por mujeres que han sido desplazadas, desarraigadas de sus territorios, como digo, por la violencia, que han perdido a sus hijos, sus hijas, que han visto cómo la violencia se los quita y se los arrebata de las manos. Y estas mujeres se unieron en lo que ellas llaman una pequeña Colombia, una representación de vida en donde sin conocerse se juntan inicialmente para encontrar cómo enterrar a una de ellas, que las mata uno de los grupos armados en Colombia. Y encontrando un cajón para enterrarla, se dieron cuenta que podían hacer mucho más que esto al unirse. Hoy en día construyeron una ciudad, como digo, ladrillo a ladrillo, contra todo pronóstico de los hombres que las rodeaban. Y hoy en día en esa ciudad, hace poco le preguntaba a un chico hombre de 12 años por qué le gustaba vivir en Ciudad de Mujeres. Y su respuesta fue: yo amo vivir en Ciudad de Mujeres porque acá no tengo que ser violento, porque acá puedo ser yo. Y yo creo que es un ejemplo de colaboración radical que se da a partir de la emergencia de la vida, pero de la inteligencia y de que somos vida, porque creo que en los sistemas humanos gran parte de lo que nos sucede es que olvidamos que somos vida, olvidamos que somos naturaleza y por lo tanto nuestra inteligencia no se adapta a la armonía de los bienestares de los sistemas, de los diferentes sistemas vivos. Y esto es un ejemplo en donde la inteligencia va más allá de las situaciones emocionales críticas, psicológicas críticas que trae la violencia. Es un ejemplo de inteligencia de especie y de supervivencia unida con crecimiento, que son dos metaprincipios que seguro más adelante los vamos a mencionar acá. Y de resiliencia, pero sobre todo yo creo de colaboración radical. Muchas gracias, Juliana, qué profundo, y yo creo que este ejemplo pues realmente nos muestra el potencial que hay. Y bueno, quisiera como darte el espacio también para que compartieras entonces cómo es posible que tú te has involucrado en esto, o sea, cómo es la perspectiva de ver los sistemas y de trabajar con las comunidades. Entonces te invito a que nos cuentes un poco como de dónde surge, ¿no? Gracias, Melina. Y yo quiero también introducir de vuelta a Melina. Esto es un tipo de orden que también va emergiendo en el momento, porque en este espacio estamos Melina y yo, pues en una parte Melina un poco como moderando, pero también estamos abriendo este espacio y compartiéndolo como partners, como socias y como co-creadoras de esto que hicimos, que se llama biosistémica. Entonces también introduciendo a Melina, a quien conozco hace varios años, quien viene trabajando desde la biomímesis
esta introducción que hago es muy importante porque para mí lo principal, y acá empezamos a hablar ya de biosistémica, lo principal es primero definir los contextos, entender los diferentes contextos socioecológicos y de todas las índoles que implican la socioecología. Entonces, Melina, desde la biomímesis, en sus experiencias de trabajo en diferentes sistemas, y yo viniendo del pensamiento sistémico, trabajando también a nivel pues, sobre todo en el contexto de conflicto armado en Colombia, en procesos de transformación social y reconciliación. Nos encontramos desde la academia, nos encontramos fuera de la academia, inicialmente nos encontramos desde nuestro propósito de contribución, de ver qué hacía cada una y de encontrar puntos comunes. Y yo creo que esta es mi primera invitación en este espacio, y es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer en los diferentes sistemas que habitamos y a los que pertenecemos, que es, las diferencias son definitivas, y en el último tiempo hemos hablado mucho de la biodiversidad, y la biodiversidad pues nos define en términos de vida. Sin embargo, creo que a nivel de los sistemas humanos y sociales necesitamos recordar un poco más qué es lo común, qué es lo que no nos separa. Y encontrando esos puntos en común con Melina, terminamos co-creando una maestría en la Universidad Externado de Colombia, que llamamos Maestría Transdisciplinar en Sistemas de Vida Sostenible. Y desde esta maestría lo que empezamos a hacer, aprovechando su enfoque transdisciplinar, era juntar las áreas de pensamiento sistémico y biomímesis desde la transdisciplinariedad. Esto quiere decir que no solamente desde los enfoques de las disciplinas que representan, sino mucho más allá de eso. Y para esto lo que empezamos a hacer es un programa en donde lo que hacíamos era crear proyectos en Colombia liderados por los estudiantes y participantes de esta maestría, desde donde empezábamos a aplicar los sistemas de vida, los principios de vida y los principios sistémicos enfocados en la realización de estos proyectos con índole regenerativa. A partir de este ejercicio que conjuntamente con Melina comenzamos a hacer, empezamos a crear esto que llamamos el enfoque de la biosistémica. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son los principios. Tenemos un modelo y un método de uso que, por el tiempo que tenemos en este espacio, no vamos a llegar pues a describir cómo se usan, pero sí queremos como introducirlo, y queremos hacer algunas preguntas que vendrán más adelante para poder también en esta red global tener introspecciones conjuntas para ver cómo podemos mejorar nuestras prácticas, recordando, por ejemplo, dándole lugar a la sistémica dentro de lo que es la bioinspiración. Yo sé que muchas de las personas que están acá saben de pensamiento sistémico, así que de pronto voy a repetir cosas que son obvias para muchos de ustedes, pero que creo que no sobra mencionarlas, y me parece fundamental recordar que el pensamiento sistémico viene del pensamiento de la vida. O sea, si lo pensamos más allá de Barthelemy, podemos encontrar que todas las reflexiones de los principios que hoy llamamos principios sistémicos vienen de reflexiones de vida. Pero además, si llego a Barthelemy, que lo plantea en teoría, Barthelemy, yo siempre digo, era un biólogo con vocación de filósofo, y en ese auge de la ciencia, pues ser filósofo no era rentable. Y entonces él se dedica a la biología, pero nunca pierde su vocación. Y como su vocación de filósofo bien lo llevó a preguntarse las preguntas que nos estaba haciendo en ese momento desde la ciencia. Y él lo que hacía era preguntarse, pero ¿por qué no importa este corazón que estoy estudiando? ¿Cómo no va a importar de qué organismo viene y en qué contexto vivía ese organismo? Y él empieza a hacerse estas preguntas que al final a lo que determinan es la importancia de las conexiones y de todos los otros principios sistémicos, de límite de funciones,
de vinculación, de pertenencia. Entonces, él lo que empieza es a plantear una reflexión profunda al interior de su estudio científico para poder determinar nuevos métodos y nuevas condiciones para estudiar la vida. Entonces, la sistémica realmente viene de una reflexión desde la observación, desde la contemplación de la vida y hacia el aporte en esto. Y yo estudiando sistémica desde muchas perspectivas con personas desde lo organizacional como Peter Senge, Otto Scharmer, desde las terapias como Matías Varga von Kivet, Insa Sparrow o Jan Jacob Stam, también desde las constelaciones, desde muchos aspectos distintos y desde la educación también. Algo que empecé a darme cuenta es que cuando uno llegaba a la sistémica de alguna forma se perdía en sí misma. Es como que yo aprendo un método sistémico, pero olvido el origen del pensamiento en sí. Entonces, parte de lo que hemos hecho es cómo retornar a encontrar el origen desde donde nace la sistémica y vincularlo a los principios de vida. No sé, Melina, si tú quieres contribuir algo en este momento. Yo voy a mostrar pantalla también para introducirles a cómo hemos dado orden a todos estos pensamientos y trabajo que hemos hecho conjuntamente y que le da, digamos, que delimita de alguna forma esto que hemos estado llevando a cabo, sobre todo en Colombia, pero en otras partes también lo hemos podido aplicar. Sí, me gustaría completar que así como dentro de la sistémica también hubo todo ese proceso de reencontrarse con su origen basado en los sistemas vivos, la biomímesis, digamos que reaparece en el marco de lo que podemos llamar el diseño de productos o el diseño de procesos industriales o el diseño arquitectónico, trayendo, digamos, conocimientos sobre las estrategias biológicas de cómo los organismos han resuelto problemas o retos de su medio ambiente, manejar agua, radiación solar, fricción, ondas sonoras, etcétera, manejando y comportándose en su entorno para generar estrategias adaptativas que les permitan, no sé, colectar agua del aire o no tener fricción o etcétera. Entonces, la biomímesis en ese intento de mirar muy conscientemente la naturaleza de cómo es que se comporta, cuáles son esos patrones que hay detrás, lleva a un desarrollo de los principios de vida. Digamos que son patrones generales que se encuentran dentro de la vida. Ahora, desde la biología convencional, digámoslo, mainstream, los patrones que emergen son patrones que no necesariamente incluyen la experiencia subjetiva de los seres vivos. Entonces, lo que yo hago con los principios de vida cuando empiezo a trabajar con ellos, tratando de aplicarlos a sistemas sociales, es una adaptación porque como tal no están, no funcionan para ser aplicados como a los sistemas sociales, porque los sistemas sociales nos incluyen desde adentro. Entonces, siempre estamos con una mirada interna. Entonces, la biología que yo utilicé, digamos, o mi background en biología teórica, en biología cognitiva y en biología cuántica, pues me ayudaron a comprender esos patrones desde adentro. Y la conjunción con Juliana fue darnos cuenta que esa posibilidad que estaba ofreciendo esos patrones que habíamos observado en la vida desde la perspectiva interna coincidían perfecto con lo que la sistémica estaba tratando de hacer y con los patrones sistémicos. Entonces, lo que hicimos fue, pues básicamente empezar a jugar con ellos, ponerlos en la mesa y mirar cómo en todos nuestros procesos de aplicación se estaban conjugando. Entonces, lo que les vamos a presentar es realmente la suma de ese trabajo que hemos hecho con comunidades.
Les voy a compartir pantalla en este momento. ¿Lo pueden ver? Sí. Listo, perfecto. Entonces, nosotras lo que hicimos fue, como dice Melina, vincular los principios de vida a través de unos procesos pues, que tiene que ver con lo ya mencionado, a los principios sistémicos y encontrar cómo trabajar con estos para procesos no solamente de diseño, como lo hace, digamos, se hace desde la biomímesis, sino también de articulación, análisis y para influenciar procesos de dinámicas y transformación de patrones. Entonces, tenemos estos principios, lo que llamamos, este es nuestro modelo de biosistémica, a través del cual navegamos con los principios de vida y los principios sistémicos, y tenemos 3 niveles de principios que consideramos fundamental en la ruta de trabajo de esto. Están los principios de florecimiento, los principios de fortalecimiento y los principios vitales. Y es a través del trabajo inicial con los principios vitales que lo que revisamos, por ejemplo, en los diferentes sistemas socioecológicos, es revisar cuál es el balance inicial en términos vitales para, o ya sea trabajar sobre las estructuras existentes hacia la armonización de la vida en los órdenes existentes, o ya sea para fortalecer las dinámicas y patrones que reconocemos. Es muy importante, y algo que quiero resaltar es, empezamos por la vitalidad, porque es fundamental que lo primero que nos preguntemos, y esto creo que hace parte también de los hallazgos a los que hemos llegado en el trabajo con comunidades, es, ahorita si acaso voy a volver a mostrar, pero voy a salir de mostrar pantalla para vernos, el trabajo fundamental que hemos encontrado es que muchas veces queremos transformar los sistemas o queremos ir hacia nuevas tendencias sin primero recoger lo que ya tenemos. Y lo que hemos observado es que la mayoría de sistemas tienen gran potencial a nivel vital. Puede que en gran parte de sus funcionamientos hayan cosas o patrones que decidimos por tendencia, por las transformaciones, cambios en el mundo, que queremos tomar nuevos caminos, o muchas veces emergen situaciones que nos hacen movernos. Pero es común que cuando transformamos sistemas, cuando tenemos la intención de cambiar cosas o transformar al interior de los sistemas, pocas veces primero cosechamos a nivel vital de lo que tenemos. Y yo creo que esta es una de las reflexiones que para la regeneración es fundamental, y es la diferencia precisamente entre las tendencias, digamos, de sostenibilidad y las de regeneración. Y es que no hay algo que esté mal. Y esto, quienes trabajamos con sistémica y con bioinspiración, lo entendemos, y es que la vida es, y hay que reconocerla como es. Entonces es un poco como volvernos un paso atrás y empezar desde la contemplación, desde el recoger lo que hay. Y a veces, incluso en las peores situaciones, y ahorita vuelvo, por ejemplo, a la pregunta que me hacía Melina iniciando de la colaboración radical, ahorita hablando, pienso, por ejemplo, en una situación de esas, en donde casi que de vitalidad queda muy poco cuando tú estás viendo cómo te arrebatan la vida de tus seres queridos. O sea, si pensamos en términos vitales, la vitalidad es mínima, incluso en esas situaciones de mayor complejidad en términos de vida. Pero incluso en esas situaciones, la mayor fortaleza es que se está rescatando desde lo vital, no desde lo que deberíamos hacer, no desde hacia dónde deberíamos ir, no desde el deseo de cómo queremos que todo se transforme, sino desde el sentido más íntimo
y profundo de supervivencia. Y la supervivencia a nivel territorial se lee en el agua es la gran dibujante. Entonces, parte de nuestra invitación, porque también trabajamos pues desde el pensamiento ancestral, de donde venimos también, gran parte de digamos, de nuestro trayectoria, es retornar al pensar no de la tierra, sino al contemplarnos como tierra, al recordar cuáles son los principios detrás de los principios, a tener una relación inicial con los territorios y en donde nosotros mismos no somos facilitadores y consultores, sino nosotros somos parte de esa vida. Estamos parados en la vida que estamos observando. Por lo tanto, es como una especie de encontrar en el afuera lo que está adentro. Y entonces resalto esto del agua porque quienes conocen mucho en términos, digamos, de hídricos, territoriales, ¿no? Geográficos, pues creo que entienden incluso mucho mejor que yo lo que estoy diciendo. Pero casi siempre lo leemos de formas técnicas y no nos dejamos sorprender por la experiencia de los recorridos del agua en el territorio. Donde hay agua hay vida y yo creo que es un poco como hacia esos principios vitales. Y cuando hablo desde lo territorial, también tengo que mencionarlo desde lo humano y lo social. Y es que nuestra emoción hace parte, es una parte fundamental si queremos regenerar sistemas, si queremos regenerarnos. No estamos, nuestra mirada en nuestro trabajo es biocéntrica y no estamos paradas desde que nosotras estamos haciendo el trabajo. De hecho, tenemos un proyecto en Gachantibá, Boyacá, unas reservas de bosques primarios de robles, y ahorita te voy a dar la palabra, voy a terminar esto, reservas de bosque que durante 3 años hemos estado en este proceso de aplicar todo esto en los procesos de regeneración. Y yo honestamente creo que cuando hablaba del agua, tengo que mencionar también las emociones y las formas de relacionarnos, porque es en lo social, cuando vemos cómo son nuestras relaciones, es el efecto de cómo realmente nos estamos relacionando con la tierra, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. No es real que en forma técnica tengamos el conocimiento de vincularnos íntimamente con los ecosistemas si nuestros ecosistemas humanos no son sanos. Entonces, yo creo que esta correlación es la colaboración radical también a la que me invito todos los días y con la que siento con el bosque. Yo no creo que yo cuide el bosque, yo creo que el bosque me cuida más a mí que de lo que yo cuido el bosque, pero igual como que nos cuidamos, ¿no? Entonces, Melina. Pues qué bonita forma de traer esto, Juli, porque, y pensando en términos de toda la cumbre, como que quisiera para todo el mundo hacer una relación acá, y es que muchas veces nos quedamos mirando toda la destrucción que ha hecho el sistema en el que estamos imbebidos, digamos, ¿sí? Y que las discusiones que podemos tener siempre están terminando de decir, no, pero es que entonces el problema y entonces es que no sirve y es que entonces las multinacionales y es que entonces, ¿no? Y la sensación que yo he sentido en otras conversaciones tiene que ver con cómo rescatamos esos puntos de vitalidad real que pasan y que estamos experimentando, que estamos sintiendo para conectarnos digamos, con la emergencia de la vida de nuevo, ¿no? Como con la regeneración. Y aquí me gustaría decir que la regeneración es, dentro de este contexto, es recuperar esos flujos de vitalidad. Sí, para mí el ejemplo que dices de las mujeres, de la ciudad de mujeres,
ellas se regeneraron a través de esa colaboración radical y de ese proceso en el cual llegan a seguir aunando en la vida, ¿no? Como es como poner atención muy profunda a a lo que la vida es. Y eso nos permite tener procesos de autorregulación, que es uno de los principios vitales, ¿no? Que es poder entre todos podernos decir, hey, otra vez estamos cayendo en hablar de todo lo que está mal y en este momento no es el caso. Como ya contextualizamos, hagamos algo, regeneremos desde otro lugar, aceptemos el silencio, ¿no? A muchas veces queremos estar llenando constantemente cuando tenemos muchas cosas que decir o no nos hemos sentido muy escuchados, también hay como necesidades de suplirlas y olvidamos de darnos de satisfacer esas necesidades para nosotros mismos en cuanto a tomar ese paso atrás, esa distancia y dejarnos que ser tierra y dejarnos escuchar qué es lo que emerge en tanto que esa vida se presenta. Entonces podemos seguirla y podemos decir, wow, qué chévere esto que dijeron, vamos por ahí, como seguir construyendo un ladrillo a la vez el proceso regenerativo. Y yo quisiera una cosita corta, también ahorita oyéndote, recordar conjuntamente algo que yo creo que para nosotras es importante y que tiene un lugar, no es una casualidad. Yo creo que de sistémica se ha hablado muchísimo en el mundo y de biomímesis y que dos colombianas llegáramos a plantear esto de la biosistémica y que quisiéramos como contribuir desde volver al origen y desde poder observar y seguir la vida, pues no es una casualidad. No es una casualidad que se dé en un contexto colombiano, latinoamericano, y yo creo que es importante y me encanta poder estar hablando en español en este momento, en este espacio, aunque nunca esto es importante para mí, no crean que es como un tema de no, pero a veces es importante y tiene mucho sentido que seamos mujeres, sin decir que los hombres no puedan llegar a esta reflexión, no, al contrario, porque es que una cosa no excluye la otra, pero sí hay un tema muy importante aquí, es que ¿qué tuvo que pasar para que yo oyera la vida? ¿Y qué tuvo que pasar para que mi conocimiento teórico, por ejemplo, en el caso de Juliana Borges, de sistémica, no prime sobre mi observación y mi relación con la vida? Y yo creo que lo que para nosotras es más importante traer la biosistémica no es a crear un nuevo enfoque y entonces tener un posicionamiento a nivel académico, no, al contrario. La biosistémica es una invitación a que no olvidemos de dónde venimos. Y que la academia, que los procesos que hacemos a nivel de facilitación, intervención, consultoría, nos paremos siempre primero desde el principio de vida, desde lo vital, desde el fortalecimiento y desde el florecimiento. Entonces, yo quería mencionar esto porque cuando conocemos las dificultades de sistemas de vida, de tanta complejidad como por ejemplo en Colombia, de donde venimos trabajando, no porque seamos colombianas, sino pues porque venimos trabajando muchos años en estos contextos, pues esto emerge como necesidad de enfoque. Y cuando hablo de necesidad de enfoque es la necesidad de yo como ser humano, cómo me paro para colaborar. Nos. Entonces, solo quería decir esto. Quiero abrir el espacio para si hay personas que quieran hacer preguntas sobre esta pequeña introducción de la biosistémica. ¿Qué preguntas les hace sentir? Como cuáles son los temas que emergen
en ustedes. Entonces pueden levantar la mano y vamos a ir escuchándolos también. Y quizás yo diría, si no hay preguntas, también si alguien tiene una introspección, ¿no? Como algo que también bienvenida. Tricia, bienvenidísima. Sí, mucho introspección. Primero, muchísimas gracias. Sí, generar mucho introspección, pero más como mucho sentido de sí, exactamente, ¿verdad? Es como complejo, está en armonía, está con mucho senso. Y también yo sentir de muchas de las mujeres aquí, por ejemplo, con quien yo tengo el honor para trabajar. Y ellos como conoce ¿verdad? Tiene intuitivo, como relación, cómo las cosas funcionan. Y yo era con uno de estas mujeres anoche y ella está en línea en un clase, ¿verdad? Para como subir la capacidad de estar un tejedora comunitario. Pero ella está un tejedora comunitario, pero ella piensa necesitar como papel para decir, sí, ella está. Entonces, provocar como cómo se puede mostrar para personas que tienen como endémico en el sistema, como si usted tiene todos los herramientas necesarios para seguir y cómo se puede como, sí, así sabiduría más para ellos. Entonces eso es que provocar para mí, pero muchísimas gracias para entrar en el mundo. Hay muchos otros pensamientos, pero eso es como que yo quiero compartir ahora. Gracias, chicas preciosas. Gracias, Tricia. Tricia. Y es maravilloso, Tricia, que traigas el ejemplo de tu trabajo allá en Costa Rica con las mujeres. Y dos palabras que mencionas que quiero resaltar y es ese conocimiento endémico que lo llama sabiduría. Y es precisamente eso. Muchas veces buscamos los recursos del conocimiento afuera. Y yo creo que cuando hablamos de regeneración, se acabó el tiempo de buscar afuera. Todo está adentro. Todo está adentro. Y eso es sabiduría. Quiero completar que dentro de los principios de biosistémicos vitales, los más del centro, los que no se pueden obviar, los que van a dar el pulso de cómo está el sistema en términos vitales, hay uno que se reconoce desde la esencia. Y cuando falta este principio, hay hay una necesidad de entrar como en un camino de poder ver la abundancia. En algún momento aquí en Costa Rica, en una isla, me decía la comunidad que ellos eran pobres, que ellos no, y yo les decía, pero ¿cómo pueden decir que son pobres? ¿No? Apaga el televisor y vas a ver toda la abundancia que tienes, porque el televisor lo único que te está diciendo es todo lo que no tienes. Entonces, claro, te sientes pobre. Pero si apagas el televisor y te enfocas en lo que hay frutas cayendo de los árboles, hay vecinos amables, hay gente que viene a visitar y trae algunas cosas, hay un proceso de colaboración, una isla increíble. Entonces, como los caminos que propone la biosistémica son empezar a buscar qué habría que fortalecer como esto, cómo se genera abundancia, cómo se ve, para lograr reconectarte con tu esencia.
Entonces hay varios, digamos que lo que estamos ofreciendo es como si hay algo que está débil en un sistema, el enfoque biosistémico te ayuda a ver otras perspectivas que van a completar y a fortalecer ese punto de vitalidad que está un poquito bajito. Entonces, en este ejemplo que Trisha trajo, sería por ahí, ¿no? El enfoque. No sé si habría otra persona que le gustaría compartir como que les hace emerger esto. Marcela. Marcela. Bueno, un momento. Ah. Sí, pues me surgen. ¿Alguien más iba a hablar? Yo vi que Endira también, Endira, si no estoy mal, había levantado la mano, pero sigue tú, Marcela, y no sé si la levantó fue así o yo me equivoqué. Listo. Vale, pues me surgen muchas inquietudes sobre esa, pues cómo funciona, obviamente cosas que no se alcanzan a cubrir en la llamada, pero cómo funciona ese marco de referencia para poder dar cuenta de la vitalidad del sistema y de esos puntos que no están tan vitales y cómo llevar esa vitalidad. Y pues me quedo muy interesada como en poder conocer más. Entonces, como entiendo que es un asunto amplio que no se cubre en una llamada, me gustaría entender, saber si hay otros espacios que estén profundizando en este tema para poderlo comprender más ampliamente. Muchas gracias, Marcela. Bueno, en algunos espacios estamos abriendo, como decíamos, trabajamos en algunas universidades conjuntamente donde estamos trabajando con personas que están haciendo proyectos regenerativos, pero también tenemos algunos espacios que estamos abriendo en el marco de Colombia Regenerativa, desde las organizaciones desde donde trabajamos y somos socias, que es Meraki Cislab con Melina. También desde ese lugar van a haber algunos espacios y para quienes no están, digamos, en sus proyectos en Colombia, también si está bien, voy a escribir un correo electrónico en el chat y cualquier cosa nos pueden escribir y pues nuestra intención mayor, y te agradezco mucho, Marcela, por tu interés, es precisamente tejer y poner y aplicar y poner al servicio lo que hemos venido poniendo al servicio en nuestros propios proyectos, no solamente en las intervenciones territoriales en Colombia, sino en nuestro propio proyecto, donde nos hemos dado cuenta pues de la importancia y de cómo nos ayuda en el proceso de guía. Y me gustaría también decir que o sea, digamos, algo emergente en estos 2 días de cumbre o 3 días de cumbre que llevamos es la traducción simultánea, lo cual me parece fantástico porque muchas de las cosas que hemos hecho son en español y parece que también hay muchas personas que hablan inglés que quieren estar, que se aproximan, están muy deseosos de tener acceso a estas aproximaciones. Entonces, tener la posibilidad de hacer traducción en inglés, voy a explorarla, vamos a explorarla muchísimo más como una manera de hacerla accesible a más personas mucho más fácilmente. Entonces, bueno, quería también agregar eso allí. Y Erendira, querías también tú decir. Bueno, sí, muchísimas gracias, Juliana y Melina. Realmente es una gozada. Yo he traducido a Juliana anteriormente en el Awakening the Fields, pero realmente estaba escuchándolas y es asombroso como cuando dijiste qué tuvo que pasar para que yo oyera la vida, ¿no? Y me llevó un momento donde estaba un día caminando por el bosque y fue como, estabas hablando y me estaba vibrando todo porque empecé a ver algo que no había visto, de una manera que no había visto.
Y esto de que dices, ¿qué tuvo que pasar para que oyera la vida? Es desde dónde tuve que ver para ver al, el bosque o mi vida desde un sitio que jamás lo había visto a mis 51 años, ¿no? Entonces dices, y, y lo hablaba hoy en una reunión que tenía y fue como, entré en tal shock existencial y de esencia y que ahí es donde lo que ustedes están diciendo de la vitalidad, del florecimiento, del sistema que te lleva a ver esa riqueza y esa abundancia. Y de nuevo vuelvo a ese momento donde dije, es que no he visto nada de mi vida, ¿no? Y reconocer después del shock que sí que he visto y que sí que he vivido, ¿no? Y eso es como la parte, el poder decir, es que no lo sabía o no lo he visto o desde dónde, qué nuevo sitio lo puedo ver. Y el ver todo lo que se está haciendo a través de la regeneración es eso, ¿no? Y realmente simplemente darles las gracias, compartir esto, que no siempre es fácil porque me es más fácil hacerlo desde el business side, pero desde aquí como que es como esa vulnerabilidad, ¿no? Y que hace que haya esa vibración y ese thriving, no sé cómo se dice en español. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Y Sí, gustísimo volverte a ver. Gracias. sí, qué bonito. Juan Sebastián. Hola a todos, hola a todas. Un gusto estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Hi everyone. Nice to be here sharing with you today. I will turn into Spanish, my native language. Un gusto. Melina. Con Melina ya he venido pues teniendo una conversación desde hace un tiempo, precisamente en un proceso bioregional aquí en el territorio o la bioregión que habito en Colombia, en el norte de Antioquia. Le he comentado a Melina que ha sido pues como un proceso muy enriquecedor. Estamos apenas iniciando y estamos aquí trabajando por nuevas formas de entender precisamente el territorio, cómo lo definen sus cuencas, sus ríos, sus bosques. Estamos en un proceso pedagógico en un territorio que está todavía muy rodeado o influenciado por una cultura de la producción de la ganadería tradicional y la agroindustria tradicional. Entonces estamos pues como en esa siembra. Pero bueno, eso es un punto. Juliana, pues te he seguido los pasos hace un tiempo, pues también como gestor ecosocial y como gestor sistémico. Me gustaría mucho pues seguir, que esta sea como un canal para seguir compartiendo pues experiencias y poder mirar en qué podemos coincidir para incentivar trabajo colaborativo, porque también vengo trabajando desde hace unos años precisamente desde la visión sistémica, entendiendo a las organizaciones como seres vivientes, conversacionales, reflexivos, inclusivos, interdependientes. Entonces, digamos que ahí compartimos como ese propósito, pero la observación que quiero hacer o la reflexión y lo que me queda pues de esta charla que ustedes nos han dado hoy es cómo esto de la regeneración esencialmente es un acto de amor, entendiendo el amor, digamos, como la principal condición precisamente para el florecimiento pues de la vida. O sea que lo que estamos haciendo como diseñadores regenerativos, o por lo menos en mi caso como aprendiz, porque más que otra cosa me considero un aprendiz constante pues de este tema de la regeneración de la vida. Entonces creo que ahí está como ese punto esencial, ese punto, ¿cierto? Cómo
la regeneración, y los que trabajamos por la regeneración, trabajamos pues por el amor, entendiendo el amor no como, pues, no desde esa visión, digamos, sentimentalista, mercantilista, consumista, pues que tal vez hemos absorbido por una educación tradicional antropocéntrica, sino precisamente como ese proceso para afianzar la vida. Entonces, es eso. Otro de los puntos que me parece fundamental es hablar, porque aquí compartimos, pues tal vez aquí este grupo, pues tú lo decías, Juliana, podemos tener una comprensión básica, un poco más avanzada del tema sistémico, pero yo creo que hay una gran oportunidad en el lenguaje, ¿cierto? En el lenguaje, porque pues también no solamente vamos a hablar aquí al 0.01%, sino que tenemos que llevar esta conversación también a personas, a modelos mentales que tal vez para ellos no es tan común esto. Entonces, yo creo que hay una oportunidad en el tema del lenguaje y cómo empezamos a virar, porque digamos que toda esta, hablando de las organizaciones como seres vivientes, de hecho hay una influencia, organización viene de un término latín que es órgano, y realmente esto quiere decir herramienta de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene un origen mecanicista, como desde nuestra acción sistémica, regenerativa, podemos también influenciar lenguaje en las organizaciones, en las empresas, ¿cierto? Cambiar como diferentes términos, pues por ejemplo, estrategia creo que es uno de los términos más utilizados, viene de un lenguaje bélico, pues la teoría clásica de la administración, digamos que influyó con muchos términos guerreristas y bueno, mecanicistas. Entonces creo que desde la biología podemos empezar también a hacer como a introducir unos términos también en el argot de las empresas, de las organizaciones, que nos conecten con esos principios vivos también. Entonces es como una observación, y quería pues como preguntarte también qué opinas al respecto de ese tema del lenguaje tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, Arendira, yo quería mencionar, porque resaltar parte de lo que ustedes dicen también es para mí es fundamental para vincularnos, ¿no? En este proceso que queremos hacer. Y hay algo que tú dijiste que es con respecto a recordar los aprendizajes de la vida, como esta pregunta de qué hemos aprendido de la vida. Y para esto hay algo que quisiera compartir, y es, no sé, quizás acá hay algunas personas que han tenido una situación de lo que llama Picola Esteves, vida, muerte, vida, ¿no? Procesos en donde uno se enfrenta por temas de salud, de violencia, de lo que sea, a la muerte. Y hay un momento en donde eso sucede, yo lo he vivido, y hay un momento en donde eso sucede, donde esa historia que a uno le pasa la vida por delante así en un segundo, eso es real, a mí me ha sucedido. Y me acordé, Erendira, cuando mencionabas esto, y creo que es fundamental traer esto a estos momentos cuando queremos darle una oportunidad distinta, porque no es transformar la vida ni cambiarla, es darnos una oportunidad distinta en la vida. Y cuando nos damos una oportunidad distinta en la vida, cuando se nos pasa la vida así como un tren y decimos, pucha, ¿y qué es lo que más aparece? Lo que no hicimos. Entonces, eso, o sea, el momento para recordarnos lo que somos y aprender de nuestra propia vida es ya. No esperar a que llegue ese momento donde la vida se te pone aquí para mirar hacia acá, hacia querer esto que tenemos, que este es el primer sistema de vida, el propio, con el que nos relacionamos. Y Juan Sebastián, te agradezco mucho la reflexión sobre el lenguaje. Para mí es fundamental poder volver a leer el origen del lenguaje, la etimología. Pues soy quienes me conocen saben que soy una fanática pues de esto, porque nos hemos perdido en las palabras, nos hemos perdido, y yo creo que es fundamental, como tú decías, organización viene de la
de una visión mecanicista y utilitaria, sin embargo, organismo no, y realmente vienen de una misma raíz. Y entonces yo creo, parte de, por ejemplo, de la invitación que yo hago es, empecemos a ver lo que vemos como organización, como organismo, porque al fin y al cabo viene de una misma raíz, sino que hemos dejado de entender que dentro de la organización hay vida, y por eso lo creamos mecanicista. Entonces, como que todo esto nos lleva también a esa profunda necesidad con la que empezamos hablando, que es, recordemos que somos vida, es que es tan difícil, y es difícil, porque a todas, o sea, yo no voy a inventar aquí que a mí nunca se me ha olvidado, se nos ha olvidado, y eso es parte, y acá también te agradezco, Juan Sebastián, dos palabras que traías, dos conceptos fundamentales que trajiste, y es el de aprendizaje total, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y afortunadamente, porque quien lo sepa todo, pues se aburre también. Y el amor. Y yo creo que parte de resignificar el lenguaje es incorporar lo que hemos rechazado porque no le damos el valor. Y por ejemplo, con Melina hablábamos mucho de esto en las clases, en los ecosistemas, por ejemplo, que visitamos y eso. ¿Dónde se ve el amor? ¿Sí? Pero además es fundamental cuando hablamos de transformación y de amor, darles el lugar que realmente tienen. Y es que ni la transformación es bonita, ni el amor es sencillo. El amor no es como de que ahora vamos a decir que todos nos amamos y ya. El amor es lo más poderoso del amor es cuando no fluye. En las exclusiones, el reconocer mi necesidad de exclusión, por ejemplo, quizás es una de las maneras más elevadas de amor en la sociedad. No incluir a la fuerza, reconocer mi dificultad de conectarme. Entonces, el amor en un ecosistema, por ejemplo, en un bosque, el amor está en la conexión. Ahí es donde fluye todo. Pero cuando fluye, pues fluye. El punto no es acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Y yo lo he visto mucho en los encuentros y es, traemos el amor cuando es como lo fácil, ¿no? Cuando nos queremos abrazar, pues ahí fluye, ahí no necesitamos que fluya. Necesitamos traer amor a donde no hay conexión, a donde no fluye. Y amor no quiere decir que todo sea bellísimo. En la vida, la belleza, y yo lo digo como artista también, la belleza es una búsqueda muy íntima hacia un orden al que aún no he llegado. Y es una reconciliación fundamental con el caos. Entender el caos como la gran oportunidad para encontrar esos nuevos órdenes. Entonces, pues, agradezco todo lo que ustedes traen a través de sus intervenciones, porque así es como tejemos. No hay nada que, y acá voy a hablar en plural porque acá Melina y yo somos una. No hay nada que nosotras sepamos que el otro lado no se sepa. Cada quien ordena información, anida información y tiene la oportunidad de vincular, conectar y contribuir mutuamente. Ese es nuestro propósito. Y es un propósito que lo más importante es que nos ha hecho encontrarnos a nosotras en la contribución y que nos ha hecho poder darle un lugar a los lenguajes diversos, encontrando puntos en común, en donde no necesitamos competir, sino en donde, al contrario, la colaboración se vuelve de un nivel de riqueza infinito y desde ahí es donde queremos y nos paramos cuando compartimos esto de biosistémica. Yo soy colombiana, sin embargo parezco alemana con el tiempo, por respeto
Entonces, siempre digo eso porque en serio soy así, ¡tin! Relojito. Entonces, por mi parte, pues obviamente le paso la palabra a Melina, pero por respeto con el tiempo de todos ustedes, pues sé que este espacio, digamos que tenía una programación de 1 hora. Nos encantaría seguro compartir muchísimo más. Por favor, ahí dejé el correo electrónico, 2 correos electrónicos por si acaso, escríbanos. Y queremos seguirnos vinculando. Por mi parte, agradezco nuevamente a toda la organización que permite esto posible, a Andrés por traducirnos, que ya habíamos estado también en otros espacios, y bueno, a Melina, obviamente a ti y a cada Pues persona que se conecta. muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias a mí misma y muchísimas gracias a todos por haber escuchado, por haber estado conectados acá. Gracias, Andrés, por haber traducido para los anglófonos que tan amablemente están permitiendo que el español tenga una presencia fuerte también, y se abren a esto. Y bueno, vamos a dejar de grabar en este momento la sesión. Entonces todos pueden